En primera de Samuel 30, ¿qué vimos? Hace 8 días, ¿qué vimos? Uy, qué tristeza ya. ¿Usted sí se acuerda? Diga. David hacía la obra del Señor, hacía él iba a perder algo. En ese momento se llevara a su familia. Eso. Pero pues confiando en Dios. Exactamente. ¿Qué aprendimos? Gracias por decir. Ese fue el pasaje donde David se va a hacer lo que estaba haciendo, pero cuando vuelven todos contentos, su familia, sus esposas, sus hijos y sus posesiones se los habían llevado. ¿Cierto? Él cae en un estado de crisis, lloraron hasta que se les acabaron las lágrimas, hasta que no pudieron llorar más. Unos compañeros de David de la pelea que habían estado con él y contentos con David decían en ese momento: apedreemos a David, acuérdense. ¿Y cuál era la enseñanza, el eje de la enseñanza de hace 8 días comparando la vida de David? Es que cuando nosotros asumimos el reto de servirle a Dios y alcanzar las metas que Dios nos propone, en ese proceso y en ese camino, dijimos en la anterior charla este domingo que teníamos que ir al mundo y no nos podíamos esconder del mundo. Y aprendimos también entonces hace 8 días que cuando me meto al mundo, abro puertas. Y esas puertas yo tengo que ser muy cuidadoso para que esas puertas no vayan a lastimar, a dañar mi vida. Porque eso le pasó a David. Abrió puertas y le pasó eso. Eso va a pasar. Y yo tengo que aprender a confiar en Dios, porque aunque sé que abro puertas, tengo que estar muy al lado de Dios. Mientras los demás entraron en crisis, se desesperaron, lloraron, querían apedrear a David, David mandó a llamar al sacerdote, mandó a traer el efod y dijo: orémosle a Dios y que Dios nos diga qué vamos a hacer. Termina la historia diciendo que todo lo que David había perdido fue recuperado, que sus mujeres, sus hijos, sus posesiones y aún más de lo que tenían, llegó. El agradecimiento de David, ¿cómo fue? Que mandó a repartir de eso que tenía a todos los que le habían servido en algún momento. Fuera de eso, habían unos soldados que se habían cansado y se habían quedado en un lugar, y otros sí fueron a pelear. Los que fueron a pelear decían: a estos no les demos del botín. Y David escribió por ley que a partir de ese día, tanto los que peleaban como los que no peleaban, a la hora de repartir el botín, iba a ser repartido equitativamente. Eso habla del corazón de David y el entendimiento de David, de que él entiende que las cosas no se hacen por la fuerza humana, que no se hacen por la estrategia humana, sino que es la mano de Dios que permite que hagamos y consigamos esas victorias. Ahí vamos. Ya vamos a llegar a la cúspide. Ya vamos a llegar al momento donde David es coronado rey. Nos falta la charla de hoy y la última. ¿Y aquí qué pasó? Llegamos a este momento en 2 de Samuel 2:8 y vamos a ir hasta el 3:1. No voy a leerlo todo, pero sí voy a leer un espaciecito y les cuento qué pasó. Dice en 2 de Samuel 2:8-11: Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. 2 de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Llegamos a un momento parecido, pero no igual. Cuando vimos hace 8 días lo que le pasó a David, lo que vimos fue que los enemigos, los de afuera, atacaron a David. Ahora ya no son los de afuera los que están en contra de David, sino ¿quiénes son? Los de adentro.
¿Sí? Ya no son los de allá es normal que te ataquen, son tus enemigos. ¿Sí? Si ella es mi hermano, pues es mi hermano. Y si él en el barrio no la va con alguien, el del que no la va con alguien, él algún día el otro creyó que le había quitado un negocio, pues es que hable mal de él, no es normal, ¿no? Pero que yo venga y hable mal de él ya es otro cuento. Porque se supone que yo soy de la casa. Él es mi hermano. Pero aquí nos enseña la historia que el último pasito para llegar a ser coronado rey de David no fue enfrentar a los de afuera. Ahora había que enfrentar a los de adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Habíamos hablado que el rey era Saúl. Su hijo, amigo de David, era Jonatán. En el capítulo anterior, que no lo traje acá, es la muerte de Saúl y Jonatán. Entonces, ¿qué pasa? Están en batalla. Acuerde que Saúl le dice a su paje de armas que lo mate porque va perdiendo la guerra. Él dice, no, mátame porque yo no quiero quedar preso de los otros porque no sé qué me irán a hacer. Jonatán había peleado con el papá y Jonatán ya estaba muerto. Murió en guerra. Pero Saúl estaba vivo y vio que lo estaban cercando. Y entonces él dice, no, venga, máteme, tómela. Y dice, no, yo no lo voy a matar. ¿Cómo le ocurre? Yo he estado con usted todo el tiempo defendiéndolo, ¿cómo lo va a matar? Dice que Saúl pone la espada inversa y se clava la espada él mismo. O sea, se va, la pone ahí como y ¡tran! Él mismo se clava porque él no quiere ser. Resulta que Saúl no queda muerto, sino que Saúl queda vivo. Y va pasando un esclavo del enemigo y él le dice, venga, yo aquí quedé vivo, empújeme. O sea, ya no tengo fuerzas, necesito que esa espada me atraviese y no que me haga, yo quiero morirme. Y entonces él lo ve y le dice, usted es Saúl, usted es el rey. Dice, sí, yo necesito morir. Y entonces él lo coge y lo empuja, lo acaba de matar, y le quita la corona y le quita el anillo, que son las representaciones de que ya él es rey, ¿no? Y él se va. Siendo los otros, se va y busca a David. Y llega donde David, y le cuenta la historia. Mire, David, lo que pasa es que yo venía por ahí, Entonces me encontré a Saúl. Y Saúl me dijo tal y tal cosa. El man ya estaba atravesado, pero estaba vivo. Entonces yo lo acabé de empujar. Y pues yo le traje a usted la corona y le traje a usted el anillo. Sí, o sea, ya usted es rey. Entonces David le dice a él, bueno, gracias por lo que me trajo, pero usted mismo acaba de decir que usted mató a Saúl. Ni yo lo maté. Ahora usted lo mata, por su propia vaca va a morir y llama un soldado y dice, atraviesen, maten a este que mató a Saúl y lo manda a matar. Ya, si uno lee la historia ahí, uno dice, bueno, David ya tiene la corona. David ya tiene la corona, ya es rey, ya Saúl murió. Él no lo mató, él no le tocó el manto, él lo respetó, él esperó que Dios le diera su tiempo para ser rey y dijo, ya, aquí fue. Pero mire lo que dice allá, ahora sí te va a entender. Agner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl. Hay un soldado que ha estado con Saúl todo el tiempo y ese soldado dice, bueno, murió Saúl y ¿ahora qué? ¿David va a reinar? No, yo no puedo permitir eso. Entonces, ¿qué dice? Tomó a Isbosé, hijo de Saúl, que no era un niñito, tenía 40 años, ¿sí? Y lo llevó a Mahanaim, lo hizo rey y dice todos los lugares donde lo hizo rey. Entonces coge al hijo de Saúl, que es Isboset, y le dice, venga Isboset, eso no es justo, que David se quede con el reino así tan fácil, no. Usted debería ser el heredero, ya no está Jonatán, usted es hijo de Saúl, usted debería dar la corona. Entonces le calienta la oreja y lo vuelve rey. Ahora David ya sabe, entonces mire que la única tribu que se va con David es la tribu de Judá. De 12 tribus, 11 se quedan allá y una se va con David. O sea, es rey, pero todavía no completamente. Porque los mismos de la casa lo que hacen es dividir la casa. ¿Qué hicieron? Dividir la casa. ¿Y qué dice la palabra? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Jesús. La Biblia declara eso, que un reino dividido, no división, son dos visiones
distintas. Porque visión es una sola. Yo visiono. División son dos visiones. Por eso se llama división. Dos visiones. La Biblia dice en Mateo 3, 24, 26, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ponerle un ejemplo sencillo. A mí me está yendo mal en el negocio, de malas en el amor, de malas en los negocios, y entonces viene alguien y me dice, ve, anda donde el de las plumas que vino del Putumayo, ese man viene cada 8 días. Ahí al lado de la galería tiene un consultorio, anda, que yo fui, eso me hizo un provecho. Usted se va para allá y dice, bueno, porque me está yendo tan mal, que yo voy a ir a ver qué me dicen. Eso no es ser malo, oírlo no es malo. Y usted se va para allá, entonces el man llega y tin, coge y le escupe aguardiente, mueve sus plumas y sus ramas, lo juguetea, hace sus musarañas y le dice, a usted le hicieron un mal. A usted le hicieron un mal. ¿Dónde está? ¿Cierto, Gozo? Gozo fue experto en eso. Entonces, a usted le hicieron un rezo. A usted le hicieron un rezo, usted lo tienen atado. Entonces le dice, el mal le dice, usted pagó fue la consulta, ¿no? Ya desatarlo de eso, ya vale otro billete, porque hay que hacer otra cosa. O sea que yo tengo que meterme en otro cuento y tengo que hacerle otra cosa para poderlo desatar del mal que le hizo el otro. Ambas cosas son del diablo. Y Satanás no se levanta contra sí mismo porque ese reino terminará y Satanás lo sabe. Cuando usted hace eso, que varios lo pueden haber hecho pensado, entonces el diablo lo está jugando con usted porque usted cree que hizo algo que va a ir en contra del mismo diablo, y eso no va a pasar. Él no va a ir contra él mismo. Usted no puede ir un brujo a otro brujo para que le quite lo que le hizo el otro brujo, porque son del mismo equipo. Lo que hacen es atarlo más. ¿Sí? Cuando mi hijo estaba pequeñito, Sergio, tenía como... O sea, una de las razones por las cuales me vine a vivir de Popayán aquí fue porque Samir Andrés, mi hijo mayor, sufrió de asma y era cada 8 días. O sea, yo lo dejaba en diciembre salir a jugar con las chispitas o que viera pólvora. Ya yo sabía, ya el maletín estaba listo porque era para el hospital. Cuando Sergio nace, comienza también una serie de enfermedades. 10 meses no caminaba, solo se arrastraba, se lo veía demacrado. Hasta lo tuvieron en cuarentena en el hospital encerrado porque no sabían qué era. Yo me angustio y dije, yo no quiero vivir lo mismo con Sergio que con Samir Andrés. No era creyente, aclaro. Entonces me vine para acá. Dije, ¿ves? Me mandaron a trabajar acá de Sedelca unos días, un diciembre, y yo dije, no, pues esto es caliente. Este pueblo a mí no me gusta ni un poquito. Yo decía eso, yo prefiero cualquier pueblo del Cauca menos ese. Sí, porque uno pasaba por la galería, era terrible. Entonces yo decía, para todos menos ese. Pero vine aquí, vi una oportunidad y dije, bueno, pues me puedo traer a mi familia acá. Y como esa gente de Popayán es rumbera, tomatrago y mala, y yo no, ellos son los que me tienen dañado a mí. Entonces yo me voy de pueblo y cambio. Y mi hijo no, entonces me traje a Sergio para acá. Y a mi esposa, a mi familia para acá. Cuando llego acá, Sergio sigue igual. Y una vecina me dice, vea, lo que tiene es mal de ojo. Llévelo de una señora que eso es buenísima. Me acuerdo tanto que era por ir por el Rosario, al lado de una piedra inmensa que hay allá en una casita ahí. Claro, yo llevé a Sergio, lo llevo allá. Eso fue un día por la noche. Al otro día ese niño se paró, comenzó a caminar, comió normal, le cambió el semblante. Esa vuelta funcionó. De eso Sergio comenzó a pararse y tal. A los 2 meses volvió y cayó que eso que le da soltura, que le da fiebre, uno lo lleva al médico, le hacen el examen de sangre y todo bien. No, se le descuadró el cuajo, volvió a ojearlo, llevémoslo otra vez.
Y volví, lo llevé, volvió y le escupió. Yo no entraba, la que entraba era Marcela, y volvió y salió bien. Y a los 3 meses otra vez lo mismo. Y fuimos de la señora y la señora había muerto. A buscar brujo nuevo. A ustedes me mandaron para el Porvenir. Y para el Porvenir me fui. Allá llegué, le hicieron y volvió y funcionó. Claro, obvio, me vendieron la manillita, ¿no? El azabache con la manito así, el cacho para cuidarlo, ¿no? Ahí conozco de Dios. Conozco de Dios y esa fue la última vez en el Porvenir que lo llevé. Y entonces cuando fui a un retiro espiritual, entonces hablaron de esas cosas que uno había hecho y le había entregado a sus hijos, que si había hecho tenía que arrepentirse de eso, renunciar a eso, porque eso era una entrega que uno como legalmente la potestad de los hijos se lo entrega al enemigo. Entonces dijo, uy, yo hice esa, y no una vez, 3. No, entonces, y pues el niño con la azabache aquí, ¿no? Como yo lo quería tanto, lo hice rezar y todo el azabache me costó más, pero yo lo hice rezar. Porque uno cree que es lo mejor, ¿no? Entonces, cuando llegue usted a su casa, coja y corte esa vuelta y pídale perdón a Dios. Entonces, claro, uno viene asustado y dice, bueno, uy. Entonces, ya no venga, no, un líder, un pastor que me ayude. Porque uno le da susto, vea. Les voy a decir algo. Sergio, dormido, estaba acostado. Me acuerdo que llegamos de noche. Llegamos y entonces que a cortarle el cosito y a orar por él. Y cuando le iban a poner la mano en la cabeza a Sergio, que tenía 2 añitos, cuando Sergio le iban a ponerla hacía así, quitaba la cabeza. Y el man se le acercaba y él... Entonces el que fue me dijo, no, esto está... Este otro nivel, chino. llamemos al pastor. Ya me da miedo. Porque es que él iba a poner... Y él dormidito llega ahí... como estuviera viendo, y el man iba para el otro lado. Llamaron al pastor y el pastor un fin de semana vino y fue a orar por él. Y cuando le iba a poner la mano en la cabeza, el niño abrió los ojos y lo señaló y con una voz así gruesota le dijo, no me toques. Y todos quedamos, wow. El caso fue que el pastor sí oró, le impuso manos casi a la fuerza. El niño quedó dormido, y él me dijo, renuncia a eso que tú hiciste porque tú tienes la autoridad. Y oramos y tin. Sergio nunca me volvió a enfermar. Sergio nunca me volvió a enfermar de esa situación. Cambió, pero yo entendí lo que había hecho. ¿Sí? Yo había entregado a mi hijo, como yo soy el representante legal hasta que él cumpla la edad donde defina lo bueno y lo malo, y yo tenía que deshacer eso. ¿Sí? Entonces, un reino dividido jamás va a ¿qué? O sea, usted no puede estar jugando a la iglesia y a la mata de sábila en la puerta. Porque un reino dividido jamás triunfará. Si algo va a buscar el enemigo para que usted no llegue a su posición que le quiere dar Dios, es dividir. Mire todo lo que recorrimos y es el paso antes de llegar al reino. Ya no es lo de afuera, ahora es lo de adentro. O sea, es lo cercano, es lo que uno no cree que se va a ir en contra de uno. Porque un reino dividido jamás ¿qué? Triunfará. Y eso yo quiero que pensemos hoy. Hoy yo quiero que meditemos. ¿Qué pasó? ¿Le dividieron una uñita? Reprenda al diablo ahí. Un reino dividido no va a triunfar. ¿Sí? Una casa dividida no va a triunfar. Y esa división es la que el diablo ha propuesto toda. Dios siempre busca a alguien que en su corazón esté obedecerlo a él, y el deseo de Dios siempre será un pueblo unido. ¿Qué quería Dios con Israel? Unificarlo. ¿Qué quería Dios con Israel? Hacer ¿cuántos pueblos? Un solo pueblo. ¿Qué quiere Dios hoy en día a través de él? Un cuerpo. ¿Somos un cuerpo? Voy a arrancar sutilmente. Aquí somos el cuerpo de Cristo.
Pregúntese usted, comencemos aquí. ¿Somos verdaderamente el cuerpo de Cristo aquí? Comencemos aquí en este pedazo, los que estamos hoy aquí. Porque yo no puedo, voy a comenzar desde la responsabilidad eclesial, la iglesia. ¿Somos un mismo cuerpo? Pregúntese usted. Lo somos escrituralmente porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Pero trabajamos unidos, bien unidos por las coyunturas. ¿Sí? O sea, claro. Entonces, algunos serán mano, otros serán pie, otros serán corazón, otros cuerpo, la cabeza es Cristo, pero trabajamos juntos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer como cuerpo de Cristo es unificar conceptos. ¿Sí? ¿Por qué usted viene aquí? ¿Y por qué no va a otro lado? No, porque es que tuve un feeling, tuve un clip, tuve una necesidad y el que me ayudó fue la pastora Dolia, el pastor Ricardo, el pastor Samir. Y entonces yo voy allá porque como explican ellos y como hablan ellos me gusta. Me gusta porque dan café y ahí dan abracitos más chévere. Me gusta porque casi no va gente, entonces uno es como más familiar, es como, sí, como que nos conocemos. Sí, o sea, no sé, estoy diciendo cosas. Pero la verdadera razón por la que usted debería tener sus raíces y su corazón aquí es porque la visión de la iglesia también es su visión. Porque el sueño que Dios colocó, dice que visión es el sueño dado por Dios a los hombres para que éste lo ejecuten. Usted debería tener la misma visión que Dios colocó en nosotros para poder ser parte de este cuerpo. ¿Sí? La visión de esta iglesia, no lo he dicho, no es tener un local, que si no lo dan, es más, yo estoy orando por uno por ahí, por el Fernández Guerra, que era lo de las porristas, lo de las cheers, que lo están vendiendo. Yo, eso es un lugar, digo, wow. Yo paso trotando por ahí y digo, Señor, los que van trotando conmigo, y este man, ¿qué le pasa? Señor, si es tu voluntad, pues chévere. Me parece que es un muy buen sitio, es muy chévere, digo yo, chévere. No es que no, pero no es mi objetivo tener eso, sino ya los había cogido a ustedes y bueno, vengan, vamos a orar y vamos a comenzar a vender tamales, empanadas, cada uno va a poner un poquito para comprar esa vuelta. Sería chévere, pero no es la visión de la iglesia tener un lugar que sea nuestro. Si Dios no lo quiere dar, bienvenido, pero no es la visión. Les conté la diferencia válida. Admiro mucho al pastor Carlos Ríos, que les dije antes de él, el pastor Johnny. El pastor Johnny tenía la visión de construir esa cúpula allá, y desde que yo los conocí hace muchos años, los tenían en una maqueta pequeñita. Hoy en día uno va y ya el 80% de esa maqueta, ¿cierto?, estaba ejecutada. O sea que es muy chévere ver cómo a través del tiempo ellos han cumplido su visión. Y la tenían ahí, en la entrada. Tú entrabas y ahí estaba. Y uno entraba y ve, tan bonito, ¿no? Y aquí va a ser tal cosa, ¿sí? Tal otra. Tengo un compañero, John se llama él, que vivió situaciones muy complejas. Cuando yo inicié en la iglesia cuadrangular, hace 20 y pico de años, como 20, 19 años, cuando arrancamos, él fue de las parejitas que arrancó una de Pasto, arrancó una de Dos Quebradas, arrancó una de Pereira, arrancó, y creo que arranqué yo, o faltaba alguna. Arbey, en Armenia. Arrancamos varias parejitas juntos al ministerio, entonces nos volvimos muy amigos porque fue en esa, salgan los nuevos pastores, y uno, bendición, bendición. Todo salimos ahí, ¿no? Todos salimos allí a que oraran por nosotros, ¿sí? Y estaban ellos. Él tenía en Cali, la visión de él era en Cali, y un excelente pastor, excelente pastor. Es más, con los jóvenes, él fue el que nos unió y fue el que hicimos cosas muy, muy chéveres con jóvenes con él. Y él iba
en la visión de una iglesia muy grande. La visión de él era muy grande como iglesia en sentido de lugar. Bueno, lo que va a contar es historia de la iglesia, no de él. Es la esposa de él, yo no sé qué le pasó y terminó con uno de la alabanza. Y se acabó la iglesia. Una infidelidad de ella con el de la alabanza. Él quedó desbaratado. Pues el grupo de jóvenes, o jóvenes digo yo en ese momento porque yo fui pastor zonal de jóvenes, el grupo de jóvenes o los que éramos de ese grupo en ese tiempo, pues eso se acabaron las cosas porque eso nos dio muy duro a todos. A él se lo llevaron para Bogotá otra vez, la iglesia se la entregaron a otra persona, nunca pudieron volver a levantar esa iglesia como se levantó. Hoy en día, el pastor de esa iglesia es mi jefe y fue lo que yo les conté, Alejandro, que fue quien yo le prediqué en Popayán. Yo a Alejandro le prediqué en Popayán, a Alejandro le presenté a la esposa que tiene hoy, tienen hoy una familia, son ministros en Popayán. Y ellos crecieron y hoy él tiene una iglesia, esa iglesia la tiene él y él hoy es mi jefe. Si yo tengo que reportarle a alguien, es a él, al que yo algún día le prediqué la palabra, eso me da mucha alegría, que es Alejandro. Pero mi otro amigo, John, llegó y se lo llevaron para Bogotá, de la iglesia donde lo habían enviado, lo acogieron, los abrazaron y los restauraron como por 2 años. O sea, ellos volvieron a estar juntos, su matrimonio se restauró después de eso, los mandaron para Leticia. Allá hicieron una labor bonita. No, para Leticia. Hicieron una labor muy bonita y en algún momento ya la labor los volvieron a llamar para acá y los mandaron para Yopal. Ellos decidieron irse para Yopal. Para Yopal Casanare. Hoy en día, él tiene con la esposa una iglesia grandísima. Una iglesia que tiene un edificio que tiene como 5 pisos. Alberga más de 5,000 personas. Y está construyendo un campus que se llama Campus Vida, donde tiene cancha de fútbol, piscinas para ir a vacacionar, para todo. El mismo gobernador del Casanare se congrega allí. O sea, él hizo una labor, pero todos los procesos, mire que el primer golpe fue dentro de la casa. Hoy lo invitan a muchos lugares a predicar la palabra y a contar su testimonio, no de lo que pasó con la esposa, no, porque somos pocos los que sabemos eso. Ya aquí, pero ustedes no saben quién es, entonces no, cuando la vean, no, les digo que en la mente humana y en la confrontación de uno es complejo. Yo estuve, la última vez que estuve en Bogotá, ellos eran los conferencistas invitados. Y cuando yo veía pararse a esta mujer allá a predicar, en mi cabeza estaba lo que ella había hecho. ¿Sí me entiendes? O sea, era difícil para mí recibirle lo que ella me enseñaba sabiendo yo el historial. Nadie es nadie para condenarla, ya la cometió, salió y están ahí, tiene una hermosa familia. Pero la mente es una cosa muy fregada. Yo sabía la historia, yo creo que el 80% de la gente que estaba ahí no la sabía. Porque de los que nosotros arrancamos solo quedamos ellos, Arbey, ellas, como tres parejas no siguieron en el ministerio. Entonces nosotros sí sabíamos la historia, pero uno mira y cuestiona, ¿no? Es compleja, la mente es una cosa muy fregada. Pero entonces miren, lo que les quiero decir es cómo la división siempre está allí presente y la división no arranca desde afuera, sino que arranca desde ¿dónde? Desde adentro. La división no es algo que le pasó a David ni nos va a pasar a nosotros o le va a pasar a la iglesia solamente. La división comienza desde el cielo. ¿A dónde comienza? Porque ¿quién era Satanás? Apocalipsis 12 dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso sabemos que es la iglesia. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea que si habían 90 ángeles, ¿cuánto se arrastró? 30. ¿Sí? 90 dividido entre 3 da 30. 30, 60, 90. Como se arrastró la tercera parte de 90, estamos terribles para las matemáticas, ¿no? Son 30. El único que sabía era el ingeniero. Miren, las arrojó sobre la tierra. Este es Apocalipsis 12, del 1 al 6. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto. O sea, ¿quién es? A la iglesia, ¿no? La iglesia es la que... ¿Se acuerdan de mi sueño de una niña pequeña que iba a ser la madre de Jesús? Que lo conté en alguna de mis charlas. Pues la iglesia es la que da a luz a Jesús en el corazón de la gente. Pero el diablo la va a querer siempre devorar. Por eso dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. No vamos a explicar todo lo que esto quiere decir. Lo que le quiero decir es que la iglesia siempre ha estado perseguida por Satanás y por la tercera parte de los ángeles que él convenció que se rebelara. Ahí encontramos la primera división y es una división celestial. O sea que todo lo que... Por eso cuando usted quiere crecer en la iglesia como persona y usted comienza a llevar a su familia y usted comienza a llevar a su casa, lo que le voy a decir, lo he dicho muchas veces, no es para que tenga miedo, sino para que sepa, el diablo va a querer que eso se frene. No es que, o sea, ojalá fuera que cuando yo decido acercarme a Dios y ya digo, yo quiero cambiar mi vida, entonces Dios se para, Jesús está, ¿dónde está Jesús? ¿Vimos dónde estaba Jesús? ¿Sentado a dónde? A la diestra del Padre. Entonces se para Jesús y aplaude, ¿no? ¡Qué belleza de gente! ¡Bravo! Y ya, no. Jesús se pone alegre, pero el diablo se para y dice, ojo con esas personas. O sea, mientras estén vivas, podemos fregarles la vida. Mientras vivan, están en posición de que nosotros las freguemos. Y si van a la iglesia y no conocen la palabra y no conocen lo espiritual, pues aún más fácil. Porque el diablo siempre te va a querer llevar pegado a la línea de Dios, pero no va a querer que te enteres de todo. El diablo va a querer dañarte la vida, pero el diablo no quiere que tú te enteres que tú tienes potestad de pisarle la cabeza. El diablo va a querer infundirte temor, miedo de cosas, pero él no va a querer que tú te enteres que tú lo puedes mandar. Entonces, cuando tú tienes miedo y no te quieres enterar, entonces él dice, me encanta que esté ahí, que no se entere, que siga yendo a donde el brujo, que es más fácil, que siga yendo. Una señora, ¿se acuerda? El pastor y Lorenita se acuerdan que Dios la sanó y ella comenzó a ir a un lugar, cuando sintió como una maluquera, comenzó a ir a un lugar y ella decía, no, es que el Señor me saca hierbas y me hace cosas, pero también le ora al Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y nosotros le decíamos pues que eso no era correcto, que no fuera o estoy con Dios o estoy con... La Biblia que dice en Apocalipsis, o sea, fuera frío o caliente porque tibio te vomitaré de mi boca. Ella me hizo caso y espero yo en este momento que esté en el reino celestial porque murió, ¿no? Después de que Dios la sanó de un cáncer, ¿cierto? Y duró mucho tiempo, o sea, muy bien, hasta que comenzó a tener miedo, porque el diablo te va a hacer eso, te va a hacer sentir miedo. Si Dios me sanó, yo creo y debo estar seguro que estoy sano. Pero si Dios me sanó y yo sigo todos los días, Señor, quítame esto, Señor, sana. Bueno, oiga, yo ya lo sané. Pero eso cuesta en la cabeza.
Y en la medida que usted dude, entonces el diablo va a aprovecharse de su duda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no quiere que usted testifique, porque en Hechos dice que usted tiene que salir a testificar. Testificar es decir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, cómo me la cambió. Cuando yo testifico, entonces el diablo está no contento. ¿Listo? Porque hay una división, ¿dónde? En el cielo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 28, 11, 19. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. El rey de Tiro era una ciudad y el rey es una ciudad fenicia, y esta ciudad era una ciudad muy comercial. O sea, una ciudad de mucho comercio donde tenían demasiado dinero y la situación geográfica le daba mucho poder a esta ciudad. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, ¿sí? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Por qué dice eso? ¿Quién estuvo en el huerto de Edén? Dígame. Adán y Dios. 4, ¿no? ¿Cierto? De resto era la creación. Dice, en el huerto de Edén estuviste. Allí, aunque le habla al rey de Tiro que tenía poder, comienza Dios a hablarle al profeta Ezequiel que le diga, porque eso que está haciendo Ezequiel, yo ayer leyendo y estudiando, yo decía, claro, el diablo, acuérdense que el diablo es un ser que no tiene cuerpo. ¿Y el que necesita? Cuerpo para habitar. Entonces el diablo, y bueno, nos vamos a meter en una cosa, pero no va a profundizar en ello. Cuando yo hago pactos con el enemigo, ¿sí? Él me puede llevar a estos estados de poder. Cuando Dios le está hablando al rey de Tiro, aunque tiene un cuerpo, le está hablando es al que gobierna ese cuerpo. Y es Satanás. Dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás. ¿De quién habla ahí? De Satanás. Ya vimos en Apocalipsis que cuando él le pasó esto, por eso tenía un poder dentro de... O sea, él era el encargado de la música, él era encargado de cuidar a Dios, era un querubín, de todos los querubines, el sello de la perfección era él tenía todas las cosas, no le faltaba absolutamente nada, tenía en el cielo que hacer solo una cosa, cuidar el trono de Dios. Pero estando allí, parado, cuidando el trono de Dios, él miró que era hermoso, él miró que tenía todas estas cualidades, él miró todo y que dijo, bueno, ¿y yo por qué no soy Dios? Se corrompió su corazón. O sea que los ángeles tienen voluntad.
Se corrompió su corazón y dijo, no, pues Y emociones también. claro, porque dijo, pues yo aquí, como soy de bonito, como soy, mire, todo el mundo aquí me mira, me aclama y todos están esperando que yo diga qué hacer, pues yo le voy a quitar el trono a este. Y ahí viene, por todas esas cualidades que tiene Satanás, o Luzbel que se llamaba, esa necesidad ya no de ser quien es, sino de usurpar el puesto del que le había dado todos esos beneficios. Repito ese pedazo. Sí, señor. Él ya no disfrutaba de lo que le había dado la otra persona, no disfrutó de eso, sino que comenzó a querer ser aquel que le había dado eso. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. ¿Sí? A veces yo creo que porque tengo una mente prodigiosa, puedo yo hacer, o mucha gente cree, y durante un gran tiempo la gente creía que los que se volvían cristianos o evangélicos en ese tiempo que les decían, era porque tenían poca capacidad de pensar. O sea, que los brutos era que volvían cristianos. Porque hasta los abuelos le decían, no lea la Biblia que se vuelve loco. No, y es verdad, hay que hacerle una reestructuración mental, pero no para negar las cosas, sino para entenderlas. Entonces, pero mire, a veces yo creo que porque tengo economía y tengo poder adquisitivo, pues yo no necesito de Dios. Ahora, que usted sea inteligente, tenga plata y tenga poder y sea bonito. ¿Ah? Un Ricky Martin, un Brad Pitt. O sea, eso van entrando en un proceso de corrupción. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia a veces? Ahora yo digo que cuando ustedes, está bien que le agradezcan a uno, está bien, así como nosotros le agradecemos a ustedes, está bien que admiren cosas de uno que, bueno, él explica chévere, él lo hace reír, yo le entiendo bien. Pero cuando uno cree que uno tiene la revelación y uno comienza Claro. Entonces uno cree, y así es que han salido las sectas. Porque comienzo yo a creer que soy yo el único, que soy yo el único camino, no Jesús es el camino, la verdad y la vida, no que soy yo, Jesús y yo. ¿Sí? Y ahí comienza a fallar la cosa. Porque la mente del hombre es muy, muy débil. Pero la primera división que se dio internamente y se dio en el cielo. Desde ese día, Dios se vuelve contrario al diablo, porque el diablo lo que siempre ha pretendido es que el trono de Dios. Eso es lo que él ha pretendido. Él tenía todo de ahí para más o menos el trono de Dios. No sé si puse aquí esta. Esta sí es Isaías 14, 12, 14. Como caíste del cielo, oh lucero, así se llamaba, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Eso es lo que dice Isaías. No le está hablando al rey de Tiro, sino que le está hablando a otro rey. ¿Qué quiere decir esto? Que como el diablo no tiene poder sin un cuerpo, entonces él busca cuerpos para a través de ellos reinar. Él busca quien lo oiga para a través de ellos reinar. Cuando él reina y esos reyes poderosos, así como David quería tener un reino para Dios, también el diablo busca reinos para él. Buscar, sí, reinos, construir reinos, y a esos reyes les da poder. Tenemos a Nabucodonosor, tenemos al rey de Tiro, tenemos a los reyes de los imperios. El diablo era que los llevaba muchas veces porque querían eso y por eso iban en contra de los cristianos. ¿Qué dijimos la vez pasada, hace 8 días? Que la gente está alborotada por los que mueren en Palestina y por los que están muriendo como cristianos, que son muchos más en África. Nadie dice nada. En Nigeria, perdón. Nadie dice nada.
En estos días comencé a ver que salían más videos de que hagan algo. Dije, mostraban marchas por Palestina y allá que han matado más, nadie se queja por eso que está pasando. O sea, la iglesia y los seguidores de... ¿Por qué no se ponen a pensar cuándo persigan a los budistas? ¿Cuándo matan Hare Krishnas? ¿Cuándo matan mormones? Pero ¿cuándo matan los gnósticos? ¿A dónde les prohíbe? Pero los cristianos son perseguidos en todo lado. Porque el diablo sabe que ellos tienen la verdad. Que el único líder que murió y resucitó, comprobado históricamente, con más de 500 testigos en la primera visión de resurrección, es el cristianismo. Las demás religiones, cuando van a buscar a su líder, está muerto. ¿Sí? Las demás religiones tienen... Yo veía que día en una religión un video que lo iba a compartir, pero era tan impactante que no quise compartir. ¿Y por qué era impactante? Un señor como de unos 35 años, barbudo, con bigote, y le estaba entregando un anillo a una niña que parecía que se iba a casar, como de 9 añitos, 10 añitos. Yo he visto videos donde, y por eso lo quise ver, que ahí fue de coincidencia ahí, donde el que se va a casar con una persona que tiene un hijo, o una hija mejor, y es pequeña, le propone matrimonio a la mamá, y después con un niñito le dice que si ella le permite ser aquel que la va a guiar en su vida como una especie de papá. Entonces también le hace la propuesta, que es muy bonito, ¿no? Yo voy a ser el esposo de tu mamá, pero también quiero ser aquel que te cuida, te protege, porque tú vas a ser como una hija. ¿Aceptas eso? Chévere, bonito. ¿Sí los han visto? Los videos así son muy bonitos. Son muy bonitos porque piensa en la persona y piensa también en su hija. Yo miré porque pensé que era uno de esos, cuando no, le estaba proponiendo matrimonio a la niñita y la besaba en la boca, como 9 años. Era una niña. Y eso lo permite la religión. No, porque la religión lo permite. O sea, cuando hablamos de la ley es distinta de acuerdo al país y de acuerdo a sus costumbres. Entonces el señor que apuntaba el video le decía, este es un grito de auxilio para el mundo entero, porque esto no es una vez que ha pasado, sino que pasa constantemente. El que tiene dinero puede prácticamente comprarlas desde niñas. Eso ya es una cosa loca. Entonces, miramos cómo la división ha venido del cielo y esa división también comienza a surgir ¿a dónde? Aquí en la tierra. Divisiones, el gran cisma. Separó a la Iglesia Católica Romana de las iglesias ortodoxas orientales. Los desacuerdos surgieron por la autoridad del Papa y la inclusión de la cláusula filioque en el credo de Nicea. Bueno, sí, ¿qué pasó ahí, no? Qué loco, diga. No, o sea, la iglesia se ha dividido. Cuando usted ve la iglesia católica, la iglesia también está dividida en la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa permite que los sacerdotes se casen, la iglesia romana no permite que se casen. La iglesia romana, cuando hicieron esto, filioque en el credo de Nicea, es una oración que hacen de yo en qué creo. Sí, así como dice, yo creo, la oración del credo que la enseña para la primera comunión, ¿sí? ¿Cuántos la saben? Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es el único Dios, ¿sí? Esa oración, ellos no estaban de acuerdo con lo que decía la oración, entonces se separaron. Porque también ahí habla que creen en la Virgen, que creen en los santos, que creen en los ángeles, ¿sí? Esa oración, ¿sí? Y se la hacían aprender y uno en la primera comunión tenía que decirla. Era como el examen, ¿no? Porque es lo que yo creo. Por eso llama el credo. Yo creo en eso. Entonces ellos dijeron, no estamos de acuerdo con esa oración. Entonces abrámonos del parche. Esa fue donde está la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa tiene unas cosas, la iglesia romana tiene otras. Eso es una división de la iglesia. Cuando usted vea, bueno, y el sacerdote tal se volvió ortodoxo.
Yo me acuerdo de un sacerdote en Brasil que lo pillaron por allá con una muchacha en un paseo. El man era muy como el padre, ¿cómo era el padre que salía en televisión? Uno joven, que después lo sacaron, el padre Chucho. Y ahora él sigue siendo sacerdote, ¿no? Pero a través de la iglesia ortodoxa. Porque es que al padre Chucho lo pillaron con una chica. Al otro padre español también lo pillaron con una chica y era un padre muy, muy bien parado, pues. Y por allá era muy famoso porque hacía algo como el padre Chucho. Y por allá lo pillaron en una playa en Ibiza, yo no sé en dónde, y lo filmaron. Entonces el man se cambió. Sigue siendo sacerdote, pero se casó con una pareja. El padre Costeño, que se salió también, Lineros, también muy bueno. Y el padre Gallo, que no están de acuerdo con cosas y se separan porque hay cosas que les impiden hacer y ellos quieren seguir, pues entonces se cambian y siguen su sacerdocio, pero a través de otra denominación que permite esas cosas. Les cuento esto para que entiendan cómo la cultura general y cómo la división en la iglesia ha surgido. Yo no creo que hoy alcance a llegar a donde quiero, porque quiero llegar a la división de la casa, a la división del hogar. La reforma protestante, siglo XVI, liderada por figuras como Martín Lutero, desafió la autoridad papal y ciertas doctrinas prácticas católicas, lo que dio origen a múltiples denominaciones protestantes como las luteranas, calvinistas y anglicanos. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero fue a una iglesia reconocida como ir a Popayán a la catedral y clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia diciendo: lo que hace la iglesia católica es incorrecto porque no han entendido que la Biblia lo que quiere decir es esto. La salvación no se compra, la salvación es gratis, la salvación viene por la obra de Cristo y no por la obra de los hombres, no hay purgatorio, 95 cosas que iban en contra de lo que decía la iglesia católica. Él no lo hizo de maldad, sino que él creyó que estaba haciendo una obra muy buena, porque él dijo: no han entendido, yo lo entendí, ahora les enseño. Y en ese tiempo andaban con una cajita, yo lo he contado, decía, en la película de Martín Lutero hay un niño que se ahorca, porque no tiene papá, tiene mucha hambre y se ahorca, y la mamá del niño dice que cuando usted se quita la vida por usted mismo, usted se va para el infierno. Entonces, la mamá pues queda muy triste, acongojada, porque el niño se ahorcó y se fue para el infierno. Cuando vienen con la cajita recogiendo la plata, estaban construyendo la Basílica de San Pedro en Roma, entonces andaban por todos los territorios cristianos, católicos, recogiendo plata para hacerla. Entonces, usted decía, cuando la monedita cae en la caja, el alma sale del purgatorio. Esta mamá que había perdido a su hijo, no tenía plata, no tenía dinero, con su hijo en la mente porque se había ahorcado y creyendo que estaba pagando en el purgatorio, cuando viene esa cajita, ella saca todo lo que tiene y lo echa en la cajita pensando en su hijo. Y pues Martín Lutero, la película le estoy contando, la mira y él le da como esa rabia de entender de que así no son las cosas. ¿Sí? Entonces, son 95 tesis. ¿Qué día? El 31 de octubre se conmemora el Día de la Biblia. Ya saben por qué. Las cosas que él dijo dicen que la iglesia no pasará por la tribulación, que será arrebatada antes, pero eso no lo dice la Biblia. Lo que pasa es que cuando se hablan de esos conceptos de la tribulación, hay unos conceptos distintos. Y hay versículos bíblicos para ambos conceptos. La única forma de asegurar cuál es, yo, Samir Rosero, con lo que he leído, creería que no tenemos que vivir los 3 últimos años, los 3 y medio años de la gran tribulación. Sí, yo creería que pues, pero la Biblia tiene textos para ambas cosas. Cuando nos arrebate, nos hablamos y allá hablamos de tema. Dije, viste, era antes. Sí, porque los dos tienen sus versículos bíblicos y no hay ninguno que de verdad desacredite o acredite plenamente al otro. Entonces, es una postura, mas no es un fundamento. ¿Sí me explico? Sí, o sea, cuando lees los fundamentos teológicos, es una postura, mas no es un fundamento. Entonces, es importante entenderlo. Entonces, el 31 de octubre se conmemora el Día de la Biblia por este hecho.
La Iglesia Católica, a la gente que se apartó de la Iglesia, le dicen los hermanos apartados, porque a partir de Martín Lutero comienza un nuevo tiempo donde muchas denominaciones, como estas que los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, ¿sí? Los cuadrangulares, los de la alianza, ¿sí? Los pentecostales, ¿sí? Los adventistas. Bueno, ¿saben cuántas denominaciones en el mundo hay hoy en día y siguen creciendo? Más de 40,000 denominaciones, no iglesias, denominaciones. La Iglesia Cristiana Cuadrangular en el mundo está en 200 países del mundo. Y en Colombia está en muchísimas iglesias, al punto que en Cartagena y Santa Marta, en una hay 100 iglesias, en otra hay 80 iglesias, porque estamos divididos organizativamente por distritos. Distrito Pacífico, distrito andino, que somos nosotros. Hay 7 distritos, 6 distritos y está formando el otro y no estoy mal, ¿sí? Pero es organizativo porque estamos en todo Colombia. Así como yo tengo un pastor que dirige mi zona, él tiene un pastor nacional y ese pastor nacional tiene un pastor a nivel mundial. O sea, es una iglesia, la Iglesia Cuadrangular es una de las iglesias muy, muy grandes, está en muchos lugares y así hay muchas iglesias. Pero al final hay iglesia cristiana cuadrangular como nosotros y hay otra denominación que tiene los mismos logos, pero es iglesia cristiana cuadrangular carismática. ¿Qué es carismática? Que se va mucho a los carismas, a los dones espirituales, que se enfoca mucho en ese tema. Así como nacimos nosotros, o yo por lo menos y los que estamos aquí, que éramos de la carismática de amor de Cali, es lo que utiliza mucho el carisma, el don, ¿sí? Entonces hay muchas iglesias. ¿Usted se imagina que la iglesia se uniera? Por eso es tan difícil y es tan representativo cuando un gobernante te llama a ti. Porque llamar a la autoridad en la iglesia católica en Santander de Quilichao, ¿a quién llaman? Al cura. Al padre de aquí, de la iglesia central. Esa es la autoridad. Si nos vamos más arriba, a un cardenal. Y si nos vamos a la autoridad, ellos tienen una línea de autoridad muy bien establecida y delegada, del papa hacia abajo. ¿Sí? Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, tiene todo una línea. Entonces ellos, cuando usted va a hablar con alguien de ellos, ya sabe la línea. Vaya, hable con los cristianos en Santander de Quilichao. No se sabe cuál es el ¿Será que los podemos reunir? No. No hacemos, pues estamos en esa pelea otra vez, digo pelea sana, de reestructurando la asociación de pastores porque no se ha podido hacer nada. Es una pelea sana porque, claro, ¿quiénes somos y qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Bajo qué términos? Les voy a decir un secreto aquí, terrible, pero les voy a contar. Nunca se pudo hacer un servicio dominical unido, que sería chéverísimo, y que todas las iglesias vamos al polideportivo y ese día alguien dé la palabra a toda la iglesia. ¿Saben por qué? No les diga, pastor. Usted ya sabía y les ha dicho. Porque dicen, ¿y quién recoge los diezmos? ¿Para qué iglesia sería? ¿Ah? ¿No les da tristeza? Yo sé que si ustedes son de aquí, comen palabra aquí, pues yo pongo ese cajón allá y si usted es fiel va y lo echa allá. Que cada uno lleve un cajón y ya. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo no tengo temor de eso. Yo sé que si usted come aquí en esta casa el alimento del Señor, usted es fiel y va a echarlo en el cajón que usted ya lo conoce. Sí, y uno dice, vea, los de la iglesia cuadrangular, por favor, si van a dar sus diezmos, está el cajoncito ahí, mírelo. O le pone un logo que diga cuadrangular, ya. No, pero el miedo es que se vayan y tiren en otro lado. Ese ha sido el miedo. ¿No se preguntan por qué no hemos podido hacer algo así? ¿No se preguntan por qué no hemos hecho una? Si todos nos uniéramos, de verdad, sin miedos, sin temores, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay ese miedo de a dónde va a ir a dar la plata.
Eso es estar desenfocado, como lo que les leía al principio, de lo que verdaderamente debería ser lo cristiano. Entonces, claro, y por eso no estoy diciendo, hay muchos que tienen muy buenas intenciones, muy buenas cosas, hay muchos que no, en todo lugar, pero si algo es difícil es unir a la iglesia en un solo propósito. ¿Ya? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Sí, sí, nosotros que estamos aquí. Si nosotros no nos hemos unido en un concepto, ahora imagínense unir a la iglesia donde hay más de 40,000 denominaciones. Dígame. Ustedes están los que se han querido levantar un ministerio de intercesión unido. La verdad es que yo fui a una reunión de eso, pero lo hicimos. En cada congregación íbamos y oramos. Y una vez la cabeza de este mismo, pues para que vayan a orar, nosotros hacemos intercesión en la iglesia y no la hermana. Sí, fue complejo. Ha sido complejo. Yo personalmente y los que me conocen desde el principio saben que mi intención al principio fue unir a los jóvenes de las iglesias. Y hice toda una campaña para hacerlo. Y llegué y reuní a muchos jóvenes, pero fue realmente muy complejo. Rocafuerte, que era el grupo de intercesión unido que nació a partir de ahí, al principio los tenían en cuenta y después los fueron desplazando. Y lo más triste, y lo digo, no para que se desanimen de la iglesia, porque la iglesia no tiene la culpa, somos las que los dirigimos. Un pastor, no digo quién, cuando le dije a los jóvenes, me dijo, pastor, pero ¿para qué nos desgastamos si los jóvenes no diezman? Ahí fue como que ya el garrotazo en la cabeza y quedé ya knockout. Apague y vámonos. Porque hubo un tiempo muy chévere, alcanzamos a ver cositas, ¿no? Tratábamos de hacer un grupo de alabanza de jóvenes juntos. Sí, o sea, era, pero ese celo, ese miedo de que la persona se va a ir, pues es que si yo almuerzo en mi casa y mi papá lleva mi comida y me cuida, ¿yo por qué me iré a vivir donde el vecino? ¿No? Pero si yo hago mi trabajo mal y no cuido a mi hijo, entonces de pronto el vecino me quita el hijo. Entonces ya será su temor. Yo nunca he tenido temor de eso. Yo siempre he dicho que las ovejas son del Señor y no nuestras. Pero unir a Santander de Quilichao ha sido muy, muy complejo y creería que va a ser muy, muy difícil unirlo en todas las áreas. Con todos los cristianos que hay, nosotros deberíamos tener mínimo 3 concejales. Personas de la iglesia que tengan su amor por Dios, que vayan y peleen, no por la iglesia, claro, porque aprendimos de David que David no iba a pelear solo por él, iba a pelear por el pueblo, por todos. Entonces, 3 personas que tengan temor de Dios, que por lo menos allá frenen toda la corruptela que hay, todo lo malo que se hace. Si hubieran por allí 3 que pelearan, pero ya era un problema, porque no nos podemos quedar en ese pensamiento de es que puede ser. Sí, hay gente que dice esto, yo no me caso porque la gente cuando se casa después se divorcia. Eso es como una sal. Sí, llevamos 20 años juntos y se casaron y mira que se separaron. ¿Sí se han oído esa historia? Es que no, quedémonos así en unión libre porque mi amiga llevaba 15 años y se casó y eso fue peor. Eso fue como la sal para el matrimonio. No, yo tengo que marcar la diferencia. Yo tengo que marcar la diferencia. Yo tengo que ser el distinto. Me tiene que pasar lo de José y no lo de Sansón. José marcó la diferencia. Daniel marcó la diferencia. Sansón sí la embarró, ¿no? Recuerden, sea usted un Daniel, sea un José, pero no sea un Sansón. Sansón fue mandado a impactar a los filisteos y los filisteos lo impactaron a él. Y murió con ellos. José fue vendido por sus hermanos para abrir una brecha para salvar a su pueblo y aún vestido como egipcio, él entendió el camino de Dios. Daniel, con su sabiduría, intelecto y unidad con Dios, pudo convertir al reino de Ciro, cuando mandan a los demás y los comen los leones y a él no. ¿Qué dijo? No, en ese momento no era Nabucodonosor, no.
Daniel, no, Daniel, es el mismo reino, pero no era Nabucodonosor en el momento. Que el rey viene y dice que el Dios de Daniel ahora va a ser el Dios de todo el pueblo, de todo su reino. Eso es marcar la diferencia. Pero la división va a estar allí, la división es parte de los procesos de la iglesia y es difícil. A lo largo de la historia, las iglesias también han experimentado divisiones internas por conflictos de liderazgo, problemas financieros o disputas sobre la dirección y el estilo de culto. Muchas de estas rupturas han sido dolorosas y han generado desánimo entre los creyentes. Al día de hoy hay más de 40,000 denominaciones y siguen. ¿Por qué? Porque yo, Samir Rosero, puedo hablar con usted y decirle, mire, a mí la iglesia cuadrangular ni me pone atención. Esa gente me tiene olvidado. Hagamos la propia personería jurídica y mandémonos nosotros mismos. Y podemos hacer los papeles, llevamos al Ministerio del Interior, hacemos el papeleo y somos una denominación. Darío. Entonces ponemos la denominación aquí y le ponemos el nombre que queramos con la personería jurídica de nosotros y listo. ¿Quién los manda? No, el Señor de los cielos. No. Muchos lo han hecho cuando no están de acuerdo con su denominación, abren otra denominación. Válido, yo no los juzgo, tendrán su llamado, su forma, válido, no estoy diciendo malo o bueno, pero así se ha ido dividiendo y cuando se pierde el objetivo, entonces nos comenzamos a construir iglesias. Cuando hablo de iglesias, es lugares donde nos reunimos, pero no somos efectivos dentro del propósito que Dios tiene con nosotros. Yo se los he dicho aquí y hoy se lo repito. Repeat. Yo tengo el sueño que Dios implantó en mi corazón de poner un alcalde creyente, un alcalde con temor de Dios, no que venga a esta iglesia, que tenga temor de Dios. ¿Va a ser fácil? No. Pero es que eso fue lo que me puso Dios en el corazón a mí hace años. Y vengo trabajando con eso hace años, no porque yo quise. Y no crean que muchos cuando yo me han visto en este proceso, varios se acercaron. El día que estaba ya en la competencia, alguien se me acercó y me dijo, ¿y vos nunca has pensado en ser alcalde? No crean que la gente no cree que es uno, no. Por lo que lo ven metido, ¿no? No, mi sueño es ese. Y Dios levantará a alguien y nos mostrará a alguien que tenga la capacidad, el conocimiento, el amor de ir allá. Quizás nos vamos a descachar muchas cosas, pero hemos logrado tantas. Hace algunos años, hace más de 6 años, 5 años, cuando hicieron aquí la primera Festival de las Aves, alguien le dijo a mi nieto que diera una charla. Con 6 años, mi nieto, ¿no? Tiago con 6 años, que es la foto que tengo en mi oficina. Dijo, dé una charla y nosotros pues, el papá dijo pues que la dé de los pajaritos porque después de pandemia él quedó con ojo de los pájaros y sabía cantos de memoria y nombres científicos. Que le haga. Le brindaron la oportunidad y dio la charla. Ahí en el Fernández Guerra. Esa fue su primera charla. El sueño de él en esa charla era que muchos niños como él amaran las aves y que comenzara una cultura desde los niños de amor por las aves. El viernes pasado, en el Polideportivo y aquí en Santander salió una marcha, un desfile. Y ustedes vieran la alegría que a mí me daba de ver cantidad de niñitos vestidos de pájaros, con huevitos naciendo un pajarito en su cabeza, después de 5 años de que él como el primer niño se paró y dijo que deberían comenzar a sembrarle el amor por las aves a los niños y ya no cuando estuvieran viejos. Cuando yo veía a todos esos niños vestidos, todas esas marchas de organizaciones, colegios en pro de las aves, pues yo hice un video y se lo mandé a mi nieto que está en Bolivia haciendo la misma labor de enseñar de las aves y llevando la hermosura de nuestra tierra a otros países. Se lo mandé ahora que tiene 12 añitos, se lo mandé a Bolivia y le dije, esto lo iniciaste tú también. ¿Sí? Si ustedes vieron un poco de gente corriendo, es la carrera de las aves, esto era muerto.
Cuando aquí se le da la certificación a Santander de Quilichao de ser en Colombia la primera ciudad de las aves, viene una organización, una ONG mundial, que es la que certifica, por eso se hace la carrera, por eso se hace el desfile, para que certifiquen a la ciudad como ciudad de las aves, porque tienen aves y porque tienen cultura y tienen campañas educativas para promover eso. Eso no es porque sí, sí, hay unas condiciones. Y a mí me da esa alegría cuando los que vienen desde el exterior traen 2 actas donde se constituye Ciudad de las Aves a Santander de Quilichao. Llamaron a la alcaldesa Lucia Amparo y le dijeron, señora alcaldesa, este es el certificado de que esta ciudad sea hoy Ciudad de las Aves. Y llamaron a Tiago. Y le dijeron, esta es para usted porque usted fue parte fundamental de este proceso. Tiago tiene en su casa un certificado que se lo dieron a él y a la alcaldesa, donde Santander es Ciudad de las Aves y tenía 7 añitos. O sea, cuando uno tiene algo en el corazón y lo camina y lo trabaja y persevera en ese sueño, las puertas se comienzan a abrir. ¿Sí? Me escribe ayer mi hijo y me dice, papá, yo estoy aterrado de cuánta gente hoy conoce a Tiago. Pues le piden autógrafos, le piden fotos. ¿Qué día mandaron una foto a la familia? Porque una niña le dijo, ay, fírmeme aquí, Tiaguito, y Tiaguito le firmó, y ella le puso el número del teléfono en la mano. Qué niñitas tan aventadas. Y entonces a Andrés, miren lo que les quiero a Tiago, una niña en la mano, el celular. No, y eso molestábamos a la mamá, pues que ven la juega, porque ya se va a conseguir una boliviana. Pero miren, es tener una cosa en la cabeza y seguir creyendo en ella. Sí, o sea, pone tu visión en tablas para que pueda leerlas de corrido, aunque tardare, espérala. No tardará, vendrá, mas el justo por su fe vivirá. Pero la división va a venir. Así como llegó en el cielo, así llegó a la iglesia. Y quizás en la visión que tenemos como iglesia, y ya nos pasó, éramos más de, ¿cuántos éramos? 347. Los puse a contar, los 347 éramos. Muy grande. Y cuando comenzamos con la visión de que teníamos que ser una iglesia que no crece solo adentro, sino hacia afuera, en el sentido de ser impacto, pues a mucha gente no le gusta esa visión. Y es válido, yo no lo estoy, pero es que yo no me puedo ir por lo que yo veo y creo, sino lo que Dios me dijo. Entonces, cuando Dios me dice algo, yo lo planteo. Miren, Lorena es testigo, y no sé si el pastor Ricardo estaba. Un día arrancamos. Cuando se dio todo este proceso de arrancar iglesia, arrancamos y nos unimos de las manos, ¿se acuerdan? A orar y cerramos los ojos. Y comenzamos a orar, y eso se me vino en estos días que estaba haciendo esta charla, se me vino muy de seguido. Y estábamos orando nosotros por Santander de Quilichao y para hacer la iglesia que Dios quería que fuéramos. Entonces estábamos tomaditos de las manos. Como les dije, nacimos en una iglesia carismática, o sea que los moveres del Espíritu para nosotros era pan de todos los días. O sea que si Lorenita temblaba y comenzaba a hablar, pues la oíamos. Estábamos esperando la voz de Dios ahí cerraditos los ojos, cuando yo comencé a oler aguardiente, como alcohol. Y yo dije, bueno, alguna señal del cielo, ¿verdad? Y yo seguí orando y orando, pero cada vez se olía más, ¿no? Cuando a mí me da por abrir los ojos y volteo a ver un borracho ahí en la... Un borracho, yo no sé. Ese borracho, ¿cómo entró? ¿Y cómo abrió el círculo y se metió? Cuando yo abro los ojos y el borracho... Pero llevado el trago. Y desde ahí yo vi este borracho que hacía aquí. ¿Cuál es la primera reacción que usted tiene? Saquen al borracho que estamos orando. Saquen al borracho que estamos orando y que le estamos pidiendo a Dios que Él que quiere con este pueblo. Este borracho nos va a ir a dañar la oración, hombre. No, yo lo miré
y olía terrible. Pero entendí que Dios nos estaba diciendo que si no amábamos al borracho no íbamos a amar a nadie. Ese día lo abrazamos, le dimos zapatos, le dimos ropa al borracho. El borracho no volvió, yo no lo volví. Sí, el borracho no volvió, pero ese día aprendí que Dios quería que miráramos hacia afuera, no hacia adentro. El borracho era la respuesta a la oración, no era el estorbo a la oración. Era la respuesta. Dios mío, queremos ser iglesia. Queremos ser iglesia, pero ser una iglesia que no se preocupe solo por ser grande y por tener un local bonito. Díganos, ¿qué quiere que hagamos? Y cuando comenzamos a oler alcohol y el borracho, después la primera reacción, oye, este borracho, ¿qué, hermano? ¿Quién lo va a meter? Pero cuando sigo orando, Dios me dice, es que el borracho es la respuesta. Yo necesito una iglesia que ame al necesitado, que ame al borracho, que ame al que está en las drogas, que ame al que está allá afuera. Porque ustedes, ¿de qué les sirve ser una iglesia muy bonita, una iglesia muy imponente y el pueblo cayéndose a pedazos? Entonces la división ha partido desde el cielo, ha venido a la tierra, viene a la iglesia, pero no se queda allí. Pero como el tiempo no es para más, ¿sí? Este es un peligro, ¿no? Y esto es lo que se está viendo en los últimos tiempos. De aquí viene el anticristo, ¿no? Dice, el ecumenismo es un movimiento que busca la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas, reconociendo la división como un problema y buscando superarla a través del diálogo y la colaboración. La idea es buenísima. Es peligrosa porque cuando yo acepto otras cosas, me toca aceptar, sin ofender a nadie, voy a decir algo. Me toca aceptar que María es parte de el cielo, no es Padre, Hijo y Espíritu, sino Padre, Hijo, Espíritu y María. ¿Sí? La Trinidad se vuelve 4. Ya me toca aceptarla, entonces no peleemos por eso, ponga a la Virgen en el cielo también, el Papa Pío XII dijo, entonces súbala. Y así me toca aceptar muchas cosas de otras denominaciones. La iglesia cristiana, el movimiento que, se me va el nombre, un movimiento cristiano de muchos años se dividió hace poco en dos, hace algunos años. ¿Qué pasó? Llegó una gente y dijo, la iglesia tiene que permitir lo que está pasando en el mundo, que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Otros dijeron, ¿cómo les ocurre? Eso no es bíblico. Entonces dijeron, abrámonos. Esta iglesia cristiana en Estados Unidos acepta el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la otra no acepta. Entonces, si yo me vuelvo del comunismo, tengo que aceptar, no, está bien, ustedes háganle ahí que. Sí, me entienden, me da una apertura para que se contamine la palabra de Dios. Nosotros no contrarrestamos eso. Claro, ámelo, pero enséñele que ese no es el camino, ni Dios lo creó así. Usted no puede, si un pato cree que es un pez y el pato hablara, entonces yo tengo que decirle, venga, yo lo amo, señor pez, pero usted es pato. Yo le voy a ayudar a que encuentre que usted es un pato. ¿Sí? Eso es biológico. Eso es biológico. O sea, amen así como amamos al pecador, como amamos al borracho, amamos a la prostituta, amamos al ladrón, al drogadicto, pues ame también al homosexual. Pero no le permita ni le ayude a que él crea que eso está bien porque está sufriendo. Comentando su idea. Claro. Hay una porción de la Biblia que era malinterpretada, que hay nace las mismas sectas sobre una amistad que se dio. Eso lo dije, usted no vino a predicar. Jonatán y David. Porque David amaba a Jonatán más que a cualquier mujer que hubiera tenido. Pero el amor no era el amor eros, sino el amor filial. Sí, usted no vino a predicar, pero eso lo vimos. Se la sabe, está bien. Pero entonces, mire, toda esa cosa, el ecumenismo lo que intenta es como que aceptemos cosas. Personas como Jesús Adrián Romero,
como Marcos Witt, ¿sí? Si saben, otro me ayudan. Cantantes de la iglesia que comenzó en el cristianismo con sus álbumes y después se volvieron parte de esto porque pues es que si usted va a la iglesia católica también cantan canciones de ellos ahora. Se metieron a esto y diciendo acepten. Es más, Jesús Adrián Romero salió a decir unas cosas impactantes donde rompía todo y eso hasta la iglesia se acabó por esa situación de que se están aceptando cosas y a veces es más por el mismo comercio que por la misma. Los grupos cristianos de alabanza. La gente ya no iba a adorar a Dios, sino que salían los de Bará. Bar. Lo único que le faltaba era quitarse los brasieres y tirárselos. O sea, si son grupos de adoración a Dios, ¿por qué la gente adora a las personas? No, a veces nosotros Entonces, mismos cuando nos estamos hasta alistando en la casa, nos entonces, alistamos para que nos vean, no nos alistamos para o sea que eso todo se tergiversa y se pierde el sentido de lo que es la adoración. Muchos adoradores están entrando en razón y ellos mismos dicen, nos equivocamos en algún momento del camino. Nos equivocamos porque le dimos más valor a la fama que al llamado. Y el llamado es adorar a Dios. Sí, cuando usted está cantando aquí, usted está adorando a Dios. Y si usted no lo está haciendo así, entonces usted está equivocado. Una hermanita que quiero mucho un día compró un CD y me lo trajo. Y como yo era el de la alabanza antes, pues esa era mi labor. Yolita, ¿no? Pastor, es que compré este disco y hay 3 discos que a mí me llenan. Por favor, usted los puede meter en la alabanza. Colóquelos. Y yo, bueno, Yolita, yo pues voy a orar y te los coloco. 1 mes, 2 meses, un día llegó a orar. Pastor, páseme. No, Samir, páseme mi CD. Digo, ¿qué pasó? Usted no me ha colocado ni un disco de los que yo le dije. Es que yo no voy a una emisora que viene a cumplirle, ¿sí? Complacencias. Escríbanme en la semana y yo el domingo les pongo los temas. No. ¿Sí? Ay, Dolita, ponga este tema. Ay, cantes este que es que a mí me llega. No. Yo mismo tengo que ¿sabe cuál es la labor de la alabanza? La labor de la alabanza es gestar un ambiente propicio, idóneo y gestar un camino para recibir la palabra. La alabanza es la lluvia temprana. Yo traigo la semilla y Dios le da el crecimiento. No es otra cosa. No es que venimos aquí a pachanguear. ¿Sí? Un vallenato te hace llorar. Sí, un vallenato te hace llorar. Y una canción cristiana también. Pero el hecho que pase eso no quiere decir que estás cumpliendo el objetivo. El objetivo es poner tu corazón delante de Dios y lograrlo. Eso trae alegría, eso trae llanto válido. Pero el objetivo no es ni hacerte alegrar ni hacerte llorar, es que te conectes con el dador de ese tema que es Dios. Y el diablo la utiliza porque él fue creado entre flautas y tambores. ¿Sí? Él era el de la alabanza en el cielo. Y por eso hoy la música tiene tanta influencia en el ámbito espiritual. Dentro de 8 días, Dios nos da vida. Vamos a hablar de este concepto que es lo que genera a veces la división y la división en todo lugar, ¿sí? La autoridad. Y vamos a hablar de cómo esa autoridad es para los esposos y las esposas, para los hijos, para los jefes, para los empleados, y cómo esto se tergiversa y daña, y es lo que comienza a gestar la primera división. ¿Qué no le gustó a Satanás en el cielo? Que Dios lo mandara. ¿Le faltaba algo? No, pero quería que nadie lo mandara. Y cuando uno no aprende a sujetarse, entonces comienza un estado de rebeldía en el corazón y ahí es cuando viene la primera síntoma de división. Si usted quiere saber más sobre este tema, que hay unos temas bien interesantes, no, es que me pasé un resto. Me pasé muchísimo. Los esperamos el otro domingo. Sí, porque me pasé casi media hora. Me pasé muchísimo de lo que iba a hacer.
No, porque así como hay muchos que están contentos, hay otros que tienen acciones, actividades. Entonces, miren, la división es algo que va a ocurrir. Y la primera causa es aprender a sujetarse a autoridad. Y vamos a aprender lo que la Biblia dice sobre la autoridad. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, entonces póngase sobre sus pies. Orémosle al Señor. Cierre sus ojos. Si cuando esté orando con los ojos cerrados y los abre, tiene un borracho al lado, abrácelo. Así nos pasó a nosotros. Fue muy cómico, ¿eh? Y yo es que estaba pero borracho. Estaba borracho. Amado Dios, precioso Rey. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, dice tu palabra, que se derrama por la cabeza, pasa a las barbas y luego a las vestiduras. Señor, mi corazón se alegra al sentir el amor, la unidad, la hermandad que hay en este lugar. Algún día tú nos dijiste, Señor, a través de los labios de una mujer que está hoy aquí: manada pequeña, porque a mí me ha placido entregaros el reino. Y Señor, lo has hecho, has cumplido tu palabra. Pero esta manada pequeña no se puede volver egoísta. Pero esta manada pequeña no puede solo mirar hacia adentro del rebaño. Porque afuera, Señor, hay un pueblo que necesita. Hay niños que claman por unos padres que se amen. Hay niños que se están levantando en medio de la violencia, el dolor, la rabia y el odio. Hay corazones de jóvenes que al sentirse vacíos y extraviados y no encontrar un lugar ni en su casa ni en este territorio, acuden a las drogas. Acuden, Señor, a las pandillas. Algunos, Señor, cansados de la pobreza, del hambre, toman la decisión, Señor, de seguir a estos grupos, Señor, que les ofrecen dinero, poder a través de un arma y sueños, Señor, que no se van a cumplir. Y nosotros, Señor, tenemos la verdad. Nosotros aquí nos regocijamos y nos alegramos y contamos historias de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Yo te agradezco, Dios, porque tú no me has fallado en nada. Mis generaciones, Señor, marcan pauta, no solo en este territorio, sino que tú les das la bendición de ir a otros países. Pero la historia no se puede quedar en mi casa. La historia tiene que ir y transmitirse en cada hogar, en cada niño que está por venir, en cada joven que se está levantando y en cada hogar que se está construyendo. Que podamos ver, Señor, familias unidas, esposas, Señor, sintiéndose, bendito Dios, amadas, valoradas, estimadas. Y que aquellos varones puedan presentarlas ante Dios como la iglesia que tú sueñas, una iglesia sin arruga y sin mancha, Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Perdónanos, Dios, porque a veces pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Porque a veces el simple hecho de congregarnos trae, Señor, a veces dificultades y no hemos hecho lo mejor de nosotros para hacerlo. Y si el solo hecho de congregarnos genera a veces dificultad, cuánto más el dar de lo que tú nos das a aquellos que no conocemos. Pero estamos dispuestos, lo entendemos. Entendemos, Señor, que las divisiones van a venir, que los ataques van a venir y que a veces, Señor, el ataque más fuerte es el que proviene de los más cercanos. Pero nos hemos fortalecido en ti y sabemos en quién hemos confiado. Oramos por nuestras vidas, oramos por nuestras casas, por nuestras familias. Pero, Señor, queremos orar por este territorio como siempre lo hacemos. Tú no nos llamaste, Señor, para ser una iglesia grande en número. Nos llamaste para ser una iglesia grande en amor y en entrega.
Porque al final, Señor, tus almas son tuyas. Tú pagaste el precio. Nosotros somos los mensajeros. Somos los que siembran y somos los que dan testimonio. Y aquí estamos como iglesia, gozosos, unidos y diciendo, Señor, que cuando nos unimos hay gozo, alegría en el corazón por el amor, la unidad y la paz que sentimos en este lugar. Pero queremos que no solamente se sienta en este lugar, sino que se sienta en todo nuestro territorio. Que se sienta, Señor, en cada vereda, en cada barrio, en cada familia y en cada hogar. Y aquí estamos, disfrutando de los beneficios de conocerte, batallando y caminando en los retos del transformarnos, pero con el deseo de compartir de tu verdad a toda criatura, que es el primer mandamiento que tú diste a la iglesia, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, con nuestro testimonio y con la verdad del Evangelio, a llegar no solo a nuestra casa, sino ir un paso más allá y salir a la comunidad. Yo agradezco, Señor, desde mi corazón y lo más profundo de él, por cada persona que me permites conocer, que me permites servirle y me permites amar, por cada abrazo, Señor, por cada sonrisa, por cada oración que levantan, por cada agradecimiento. Pero que esto, Señor, se multiplique y el sueño de una Santander transformada y cambiada, que sea, Señor, nombrada, no por la violencia, no por lo que aquí se hace, Señor, en maldad, sino por cómo cambió y prosperó, en algún momento se dé a conocer a todas las naciones. Que esa bendición, Señor, que tú has traído sobre nosotros, que es la de propósito personal y colectivo, también se dé como ciudad, Señor. Que el propósito que tú tienes con esta tierra se lleve a cabo. Y bendito Dios, haznos, Señor, partícipes de ese propósito. No queremos ser los que observan, sino que queremos ser protagonistas de esta historia. Señor, que la bendición del Hijo, que es el entendimiento del sacrificio y la entrega, sin temor también esté comprendido en nosotros y que sin temor sacrifiquemos y entreguemos por otros que lo necesitan. Y que la bendición del Espíritu, que es compañía, guianza, sea abierta para poder oír su voz y que la verdad cada día sea expresada a cada uno de nosotros. Que con esa bendición partamos de este lugar y con esa bendición caminemos cada día y que esa bendición que es de Padre, Hijo y Espíritu la transmitamos de generación en generación. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, agradecimiento al único que es digno de ella y ese es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey.